Bueno, buenas tardes a todos. Esta es la primera clase de la materia Análisis Estructural 2, en la cual vamos a ver una síntesis histórica muy breve de lo que es o de lo que ha sido la evolución de la estructura de las construcciones hasta nuestros días, además de algunas definiciones que entendemos que nos van a aclarar un poquito qué es lo que vamos a hacer y fundamentalmente también qué es lo que se entiende en cuanto a la función que nosotros como ingenieros hacemos tanto en el diseño como en el análisis de las estructuras de nuestros edificios. O sea que bueno, vamos a empezar a ver algo en cuanto a esta primera clase. ¿Cómo serían los primeros conceptos o conceptos generales que tenemos que tener en cuenta o que considerar? Una estructura, en principio, no es algo que nosotros hacemos simplemente porque nos guste hacerla. O sea, la estructura no tiene significado por sí misma, sino que surge como una necesidad normalmente de proveer vinculación a diferentes elementos que forman parte de una construcción. Es decir, la estructura en general es la que sostiene a algunos o todos los elementos que forman parte de una construcción. Normalmente hacemos estructuras para soportar cargas, para soportar pesos. Por ejemplo, como en este dibujo que tenemos aquí, tenemos la necesidad de soportar una cubierta, soportar un techo para proteger a esta persona. Entonces, a partir de ahí se nos pueden ocurrir un montón de soluciones. Por ejemplo, al poner dos pilares que sostengan a la cubierta, sostenerla con un pilar y que la cubierta funcione en voladizo, hacer una especie de arco, de parabólico, y que la cubierta quede de alguna manera sostenida por dicho arco, o inclusive una estructura atensorada, o sea que por medio de un mecanismo de puntal y de tensores sostenga el techo y le provea de refugio a esta persona que tenemos acá. Es decir, normalmente las estructuras o las construcciones surgen, mejor dicho, las construcciones, no las estructuras, con la necesidad que tiene el hombre de proveerse algún refugio o, no sé, guardar o proteger algunos bienes. Luego empiezan a aparecer otros motivos por allí un poquito más complejos, pero bueno, esto es lo que en principio ocurre. Como definición de una estructura podemos admitir la que figura aquí, la parte de una construcción que soporta y transmite al terreno las cargas a las que dicha construcción está sometida. Y además que debe hacerlo de una forma segura y sin exceder la resistencia de cada uno de los elementos que la constituyen, lo cual es bastante obvio, pero bueno, evidentemente es una condición que tiene que cumplirse. ¿Qué condiciones debe cumplir nuestra estructura? La primera es la estabilidad, y cuando hablamos de estabilidad entendemos que tiene que verificar las leyes de la estática, o sea, no tiene que caerse, tiene que ser mínimamente isostática o hiperestática y mantenerse estable bajo la acción de las cargas a las cuales está sometida. Por otro lado, tiene que cumplir una relación de una condición de resistencia, o sea, debe resistir esas cargas en forma adecuada, es decir, los materiales tienen que tener una resistencia tal que soporten las cargas sin romperse. Otra condición interesante o importante es la rigidez. En la estructura, cuando hablamos de rigidez, hablamos de indeformabilidad o en todo caso de una baja condición de deformabilidad. La estructura, digamos, debe tener o tiene normalmente ciertos límites en su deformación porque una vez que estos límites se superan, por así puede ser que no resulte útil o que se provoquen algunos daños en la construcción que hagan que esta construcción no alcance a cumplir adecuadamente el objeto para el cual ha sido concebida o ha sido pensada. La estética, nunca debemos
prescindir de la estética, que vamos a ver que se puede manifestar de formas muy diversas, es decir, podemos, o sea, nuestra construcción más que nuestra estructura puede ser estética, y en general lo que sí es bastante razonable de pensar es que una estructura estáticamente bien diseñada suele ser estética. Obviamente la estructura tiene que ser económica o lo más económica posible. Va a tener siempre, en general, siempre importa un costo importante dentro de lo que es la construcción, pero bueno, debemos buscar que nuestro diseño sea el más económico posible. Nunca, o sea, no conviene olvidar que muchas veces cuando diseñamos una estructura, por ahí estamos compitiendo con otras personas que también lo están haciendo, y muchas veces la forma de evaluar nuestra competencia es por medio de un criterio económico, es decir, vamos a ganar una licitación o vamos a ganar un trabajo en la medida que el nuestro sea más económico que el de nuestro eventual contrincante. Finalmente, o más, no finalmente digamos, sino posteriormente, la estructura debe ser funcional al destino de la construcción. ¿Qué quiere decir? Que tiene que servir y en todo caso no interferir con el destino de la construcción. Nosotros, digamos, si por ejemplo, no sé, pretendiéramos tener un garaje, una cochera, y diseñáramos la losa con vigas invertidas, evidentemente sería intransitable, no sería funcional para el destino de la construcción. Estoy hablando de una cosa, pues el ejemplo que estoy planteando es obviamente exagerado, pero básicamente una estructura que no permita que la construcción alcance o pueda desarrollar plenamente el destino al cual ha sido concebida, evidentemente no nos sirve. Es decir, pensemos, o volviendo al esquema de la cochera, sin ser tan exagerado, si yo planteo una cochera con infinidad de columnas que impidan la maniobra de los autos, evidentemente esa estructura podrá estar muy bien diseñada, podrá cumplir todas estas condiciones, pero no va a ser funcional al destino de la construcción. Y algo que se ha incorporado últimamente, que es lo que sería el impacto ambiental. Es decir, debemos entender o intentar que nuestra estructura tenga un bajo impacto ambiental en la etapa constructiva, en la etapa de explotación o de uso, y también en la etapa de demolición. Es decir, cuando nuestra estructura ya ha dejado, o ha cumplido, mejor dicho, su vida útil y debe ser demolida, normalmente sería interesante que el producto de esa demolición de alguna forma pudiera ser reciclado. No sé, hay toda una teoría en base a esto, que es relativamente moderna. O sea, si yo les estuviera explicando esto, no sé, 20 o 25 años atrás, este punto ni siquiera hubiera sido nada. Bueno, nuestras estructuras trabajan básicamente de tres formas, o mejor dicho, tenemos tres tipos de esfuerzos básicos que todas las estructuras soportan en mayor o menor medida, ya sea solos o, por lo general, combinados. Son esfuerzos de compresión, esfuerzos de tracción y esfuerzos de flexión. Estos esfuerzos son básicos y, digamos, responden a leyes de la física. No los vamos a poder cambiar y, digamos que, o vamos a ver que tanto las estructuras antiguas como las estructuras modernas evidentemente soportan estos esfuerzos. Es decir, la mejora que ha habido desde la antigüedad hasta ahora ha pasado por una mejora en los materiales y por un continuo proceso de rediseño, más un refinamiento en los cálculos, pero no podemos salir de esto que son las leyes físicas. Entonces, dentro de este contexto, las estructuras a compresión son en general arcos y bóvedas o cúpulas, o sea, son estructuras donde el esfuerzo de compresión es predominante. Tenemos estructuras de tracción, los cables y los tensores que, por ejemplo, podemos encontrar en puentes,
son evidentemente estructuras de tracción, al igual que ciertas estructuras tensadas, digamos, que trabajan en forma laminar, con huesos en su plano. Y finalmente, estructuras de flexión, que en general están dados por vigas o pórticos como los elementos estructurales más usados en este sentido. Entonces, como les contaba, las técnicas constructivas han evolucionado, los materiales también, han aparecido materiales nuevos a lo largo de la historia, y a lo largo de todo ese proceso se han ido advirtiendo la presencia de algunas formas o sistemas estructurales que son aptos para hacer frente a la gravedad, al viento y también a veces a los terremotos. Pero como les contaba, las técnicas modernas son como un proceso o un constante rediseño de las técnicas anteriores, lo cual se va desarrollando en forma continua. Históricamente, podemos establecer que aproximadamente hasta el siglo XVIII las estructuras se hacían de forma bastante parecida. Es decir, el hombre lo que hacía era utilizar los materiales que encontraba a su disposición en la naturaleza y observando cómo se comportaban también algunas estructuras de tipo natural, fue diseñando sus propias estructuras. Entonces, las estructuras que trabajaban principalmente a compresión, es decir, los arcos y bóvedas de aquellas épocas, en general se construían con piedra o en algunos lugares donde se conocía la técnica y la tierra era adecuada, también con mampostería. Las estructuras de madera siempre se usaron y se siguen usando en la actualidad. Acá la tipología típica es la viga de madera que resiste flexión. Y una cosa interesante es que los romanos empleaban la puzzolana. La puzzolana era un cemento natural que estaba presente en la tierra de gran parte de la península itálica, simplemente porque la península itálica es una zona volcánica. Entonces, ellos usaron este cemento natural combinado con mampostería de ladrillos, bastante parecidos a los ladrillos comunes actuales, y en general consiguieron obras muy, muy elaboradas con estas técnicas. Es decir, se puede, digamos, decir que los romanos han sido, sin lugar a dudas, los ingenieros de la antigüedad, porque ellos construyeron caminos, construyeron puentes y también dejaron algunos edificios de gran valor y construidos realmente con mucha pericia y con mucho ingenio. Bien, cuando llegamos al siglo XVIII nos encontramos con que se produce una modificación en la forma de trabajar, en la forma de concebir la producción, que se llamó Revolución Industrial. La Revolución Industrial se caracterizó desde el punto de vista de la construcción por la aparición del hierro. O sea, el hierro obviamente ya existía como material, pero en esta época se lo puede empezar a producir, o sea, se establecen formas de producción mucho más eficientes que hacen que se lo pueda producir en masa. Y conjuntamente, porque a veces los tiempos históricos se dan ciertas coincidencias, se inventa también la máquina de vapor. Y la máquina de vapor directamente se vincula al desarrollo del ferrocarril. Entonces tenemos, por un lado, el hierro en abundancia, por un lado tenemos el ferrocarril, y entonces aparece la necesidad de construir estaciones para el ferrocarril, de construir vías, de construir puentes, o sea, una serie de construcciones que cambian totalmente la concepción de la construcción que se traía hasta ese momento. Y por otro lado, empiezan a aparecer las primeras hipótesis serias de cálculo estructural. Es decir, en la antigüedad, si bien se consiguieron estructuras muy elaboradas y muy sofisticadas, estas estructuras respondían normalmente a un mecanismo de prueba y error. Es decir, las estructuras que hoy se conservan y que quedaron han sido muchas y seguramente bien construidas, pero
evidentemente muchas colapsaban y sobre esas no tenemos por allí demasiada información. Pero evidentemente era un sistema de prueba y error y se construía o se establecían reglas de acuerdo a técnicas constructivas que funcionaban bien en contraposición con otras que no funcionaban. Bueno, entonces con la revolución industrial empiezan a aparecer fundamentalmente construcciones de hierro. El hierro como material estructural empieza a aparecer y empiezan a aparecer estructuras reticuladas, empiezan a aparecer puentes metálicos. Es otro tipo de construcción muy distinta. Y finalmente, cuando llegamos a los siglos XIX y siglo XX, aparece en el siglo XIX el cemento Portland. El cemento Portland es una invención de Joseph Aspdin que lo patenta en 1824. Y a partir de algunas aplicaciones del cemento Portland aparece el hormigón armado, patentado en 1867 por Monier, si bien ya se lo había usado antes. Y en 1930, tal vez el material más revolucionario, que es el hormigón pretensado, que se consigue a través de aplicar fuerzas de compresión en aquellas zonas donde el hormigón después va a ser fraccionado por acción de las cargas, consiguiendo un aprovechamiento del material mucho mejor. El hormigón pretensado aparece en 1930, desarrollado por el francés Freycinet, que fue el primero que pudo entender realmente el comportamiento del hormigón, fue el primero que investigó los fenómenos reológicos de contracción y fluencia lenta, que hoy se conocen bastante, y que en etapas anteriores a Freycinet en realidad han sido responsables de que las ideas iniciales del hormigón pretensado no funcionaran bien. De cualquier manera, bueno, tenemos dentro de la materia un tema completo de hormigón pretensado donde vamos a volver sobre todo esto y lo vamos a explicar con bastante claridad. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de estructuras antiguas, naturalmente llamativas, ¿no? Que demuestran un poquito la perfección que se podía conseguir o que se consiguió en épocas antiguas. Fíjense, este es el Panteón de Roma, también conocido como Panteón de Agripa, un monumento que data del 125 después de Cristo, es decir, tiene casi 2000 años, en los cuales ha soportado de todo, guerras, sismos, en fin, y que ha sido la mayor cúpula nervada del mundo hasta el siglo XVIII. El panteón se atribuye a un arquitecto que se llamaba Apolodoro de Damasco, aunque no está absolutamente confirmado. Y fíjense que tiene la particularidad de que su interior se puede inscribir una esfera. Dentro del panteón podemos inscribir una esfera, que tiene alrededor de 43 metros de diámetro. Es una estructura de tipo casetonada, que se fueron construyendo estos aros casetonados uno encima del otro, de forma tal de que se iban retirando los andamios y que una parte de la construcción era soportada por la anterior o por la precedente. Se usó un hormigón simple, constituido por esta famosa puzzolana junto con piedras de origen volcánico. Las piedras de origen volcánico tienen una particularidad, son porosas y livianas. Entonces, además de constituir un hormigón liviano, tenía la particularidad de que absorbían parte del exceso del agua de amasado. Bien, el panteón tiene una cúpula cuyo en sus arranques, creo que si mal no recuerdo son 5,67 metros de espesor y se va afinando hasta llegar a 1,50 m en la parte superior, donde fíjense que tiene una linterna, es un edificio de 9 metros de diámetro por el cual entra la luz. Y consigue, fíjense, un efecto muy particular con estos casetones. Realmente es una estructura muy luminosa, inclusive en condiciones de poca luz. El panteón tiene además la particularidad de ser la única construcción romana que
permanece relativamente intacta o que ha permanecido relativamente intacta a lo largo de todos los siglos. Esto se debió a que, si bien originalmente estuvo consagrada a los dioses romanos, posteriormente se la destinó a una iglesia cristiana. Entonces, mientras que la mayoría de las construcciones romanas fueron descuidadas o inclusive demolidas con la caída del imperio, el Panteón, por su razón de ser una iglesia cristiana, que fue la religión que, digamos, tuvo toda esa zona luego de la caída del imperio, que todavía mantiene, siempre fue mantenido. Se le introdujeron algunas modificaciones, pero la estructura básica afortunadamente permanece, y hoy estamos ante una construcción que es realmente admirable y que todavía nos puede llegar a conmover. Otra construcción interesante, un poquito más acá en el tiempo, fíjense, 532 a 537 después de Cristo, es la iglesia de Santa Sofía en Constantinopla, actualmente Estambul. Esto está en Turquía. Bien, esta iglesia fue originalmente una iglesia cristiana, hasta que a partir de 1453, con la caída del Imperio Bizantino, la caída de Constantinopla, que pasa a poder de los turcos otomanos, se transforma en una mezquita. Una mezquita que, por otro lado, sirvió como inspiración a la mayoría de las mezquitas de la actualidad. Sin ir más lejos, enfrente de esta está la denominada mezquita Sut, prácticamente idéntica, aunque mucho más moderna. Los turcos, o sea, les agregaron estos 4 minaretes, o sea, que son posteriores a la construcción original. Esta construcción permaneció funcionando como una mezquita hasta el año 1931, en que se proclamó la República Turca Moderna, que fue o es en teoría una república laica, y al poco tiempo dejó de funcionar como mezquita para ser simplemente un museo, hasta que en el año 2020, en julio de 2020, hace muy poquito tiempo, volvió a su condición de mezquita, lo cual fue, digamos, discutido por digamos, otras religiones y también otros por otros países que no estaban muy de acuerdo con esta decisión, entendiendo que el hecho de ser un museo, una construcción de alguna forma neutral, contribuía a evitar conflictos. Bueno, esta construcción se atribuye al arquitecto Isidoro de Mileto, conjuntamente con Antonio de Tralles, que era un físico de aquella época, y que diseñaron esta construcción por encargo del emperador Justiniano. La construcción, fíjense, es una cúpula de algo más de 36 metros de diámetro. La cúpula principal encierra un espacio enorme. Tiene algunas distorsiones. En realidad fue bastante complicada su construcción. Tiene inclusive algunos defectos constructivos que no se advierten a simple vista. Por ejemplo, algunos puntos de la cúpula están a un nivel bastante distinto de otros. También, en cierto modo, se construyó con un determinado apuro, porque el emperador quería verla terminada, y bueno, había todo un problema. O sea, los castigos de aquella época por no terminar una obra eran bastante diferentes de los que se aplican en la actualidad. Como sea, la primera cúpula duró unos cuantos años, pero se cayó luego de un terremoto, y posteriormente se la volvió a construir, permaneciendo en su estado actual. De todos modos, es una construcción que tiene problemas, después de tantos años tiene sedimentos, corrimientos, pero aún así, digamos que durante 1500 años ha permanecido, y realmente es de proporciones gigantescas, y realmente muy, muy interesante, una obra muy linda. Bien,
Esta pagoda, que data de 1056, que está en China, es una construcción de madera. Es interesante porque los chinos desarrollaron construcciones de madera muy sofisticadas que inclusive han demostrado ser muy aptas para soportar sismos. Fíjense que son 67 metros de construcción en madera. Que, como comentario adicional, podemos decir que la construcción de madera todavía se utiliza y que se han hecho en los últimos tiempos algunos edificios de madera de altura considerable y con proyectos bastante sofisticados, bastante interesantes. Es decir, si bien la madera ha sido en general, o se la asocia en general a construcciones con, digamos, poca durabilidad, en realidad no es así, y trabajada adecuadamente se consiguen resultados muy, muy interesantes. Ya entrados en la revolución industrial, tenemos, por ejemplo, la estación del ferrocarril de St. Pancras en Londres, que es de 1868. El arquitecto fue William Barlow, y su estructura es un arco reticulado, triarticulado. Fíjense el estrechamiento, acá tenemos una articulación, y en los pies del arco, en los arranques, tenemos las otras dos articulaciones. O sea, es un arco isostático, que tiene la particularidad, además, de tener un tensor. O sea, el arco está atensorado en su parte inferior. ¿Y esto por qué es así? Porque el arco, por su forma, o sea, es una estructura que resiste por forma, tiende a que los arranques, o sea, los apoyos del arco, se abran, generando empujes, que estos empujes en este caso son contrarrestados por este tensor. Y con esto se consiguen, evidentemente, fundaciones mucho más simples, porque las fundaciones tienen que tomar solamente la carga vertical. La carga horizontal o la componente horizontal de las reacciones del arco son tomadas por este tensor. Esta construcción está funcionando en la actualidad, pero digamos que sin ir más lejos, aquí mismo en Bahía Blanca, la estación del Ferrocarril Sur es una construcción que también es típica de las construcciones ferroviarias, es una muestra típica de las construcciones ferroviarias y de las construcciones que se generaron en la Revolución Industrial, si bien es obviamente posterior. Y después ya empezamos a hablar de grandes rascacielos. Este es el Empire State. El Empire State fue el edificio más alto del mundo hasta 1972 y está construido obviamente en Nueva York. Es una de las construcciones más emblemáticas de Nueva York, que tiene varios rascacielos realmente importantes y destacables. Tal vez este sea el más famoso por muchísimas películas. No sé, recuerdo ahora King Kong, que lo tuvo como escenario en una determinada secuencia. Y bueno, fue el edificio más alto hasta 1972, tiene una estructura de acero y se lo construyó muy rápido. Se empezó a construir en 1930 y ya se lo inaugura en 1931. Estamos hablando, fíjense, hasta la aguja de 443 prácticamente metros de altura. Una altura muy importante. En Estados Unidos fue donde la construcción de rascacielos adquirió en principio el mayor desarrollo. Los edificios más altos estaban o estuvieron generalmente en grandes centros urbanos y fundamentalmente económicos, como puede ser Nueva York y también Chicago, pero posteriormente vamos a ir viendo que lo que sería el centro o el lugar donde se construyeron los edificios más altos se fue desplazando. Ya hoy Estados Unidos no ostenta la condición o no ostenta, digamos, el hecho de tener los edificios más altos del mundo, que se han ido moviendo hacia otros centros de poder económico indiscutible. Como por ejemplo el Medio Oriente. Esto que tenemos aquí es la Torre Burj Khalifa, que supera los 800 metros de altura y que
por muy poquito tiempo más va a ser el edificio más alto, hasta que se termine la Torre Jeddah en Arabia Saudita, que va a ser el primer edificio que va a superar los 1000 metros. Acá tenemos también una concepción interesante de estructura de hormigón, que es un edificio realmente fantástico, que aparte se ve desde todos lados, porque lo que tiene Dubái es justamente eso, está concebido como un lugar desde el cual la mayoría de los edificios se pueden ver y admirar prácticamente desde cualquier lado, ofreciendo en todos los casos perspectivas muy interesantes. Fíjense, por ejemplo, esta es una vista de la marina de Dubái, es decir, de un pequeño puerto de yates que hay, y fíjense la aglomeración, la gran cantidad de edificios, y todos arquitectónicamente son muy interesantes, son todos muy altos, y todos estructuralmente tienen particularidades notables. Este particularmente, fíjense, es un edificio que parece estar torsionado, parece doblarse alrededor de este eje vertical, y naturalmente el espectáculo es impresionante. Pero por ahí hay tantos edificios que realmente a veces cuesta elegir uno entre todos estos, ¿no? Obviamente el Burj Khalifa destaca por su altura. Pero tenemos este proyecto que también está en Dubái, que es el de Dubai Creek Harbor. Perdón, Dubai Creek Harbor. Es un edificio que va a superar o sea, que está actualmente en construcción y que va a superar cuando se lo termine los 1300 metros de altura. Este es un proyecto del arquitecto e ingeniero español Santiago Calatrava, que ha diseñado una estructura atensorada, es decir, acá tenemos una gran cantidad de cables que funcionan como riendas, atensorado esta estructura que es realmente enorme, piensen en que es más de 1 kilómetro de altura. Así que bueno, habrá que esperar a que quede terminada. Hay maquetas por todo Dubái de este edificio que lo va a volver a poner como el lugar donde está en este momento el edificio más alto. La construcción de este edificio se supone que se terminará en el 2021 y bueno, este es un render de cómo queda el edificio. Fíjense que el Burj Khalifa está por acá atrás, o sea que cómo quedaría, digamos, integrado a todo el paisaje del lugar. Bien, con esto terminamos un poquito lo que sería la síntesis histórica y que intenta demostrar, digamos así, a vuelo de pájaro, cómo ha sido la evolución de los edificios desde la antigüedad hasta nuestra época. Simplemente la idea de esto es dar un pantallazo de cómo ha evolucionado la tecnología y también de alguna forma tratar de motivarlos a que investiguen, que busquen un poquito otros edificios, otros lugares, que traten de ver otras estructuras que puedan resultar interesantes. Hay muchísimo para ver y muchísimo para investigar y bueno, siempre es grato hacerlo. Y por otro lado, también creo que es importante entender que ver cómo se construía en la antigüedad es una forma de entender cómo ese proceso de evolución continua del que yo les hablaba nos ha llevado a las construcciones modernas. Y además, otra cosa importante es también ver que, en cierta manera, el grado de civilización o el grado de avance que adquirieron determinadas civilizaciones es puesto normalmente de manifiesto por la naturaleza de las construcciones que ellos mismos hacían. Bien, y para ir cerrando esta clase, vamos a distinguir un poquito algunos conceptos que por ahí parecen obvios, pero a veces tienden a confundirse, y que son el diseño y el análisis estructural. Bien, ¿qué es el análisis? El análisis es básicamente un procedimiento que los ingenieros, por supuesto, realizamos y que tiende a determinar las tensiones, las deformaciones,
los desplazamientos e inclusive las vibraciones a las que puede estar sometida una estructura. Pero para realizar este análisis, nosotros necesitamos previamente conocer la geometría de los elementos. O sea, la estructura tiene que estar formal y geométricamente definida, si no, el análisis no puede realizarse. Es lo que nosotros normalmente entendemos como cálculo. Pero un cálculo de una estructura que ya está, al menos en sus lineamientos generales, totalmente definida. Y por lo tanto, admite resultados que pueden tener muy pocas variaciones. O sea, este es un proceso que ya sea que lo realicemos manualmente, en el caso de estructuras sencillas, o que en el caso de estructuras más complicadas se realicen a través de una computadora, va a arrojar resultados que son bastante acotados. Es un proceso bastante mecánico. Es decir, para realizar el análisis, entonces, ¿qué necesitamos? Conocer la geometría, conocer el tipo de vínculo, o sea, cómo vamos a vincular nuestra estructura al terreno, qué materiales vamos a usar y a qué cargas va a estar sometida la estructura. Pero a través de estos datos, el resultado del análisis va a ser un resultado bastante determinado, o sea que dependiendo del uso que nosotros hagamos de estos datos, va a tener en general poca o ninguna variación, lo haga quien lo haga. En cambio, el diseño es una actividad bastante más compleja, porque en primer lugar tenemos que elegir el tipo de estructura que vamos a hacer, distribuir los elementos de la estructura, tenemos que ver dentro del proyecto que vamos a utilizar los reglamentos, los coeficientes de seguridad, la normativa que vamos a usar. Nuestros elementos estructurales tenemos previamente que predimensionarlos para luego verificarlos, que es lo que sería, en todo caso, la tarea de análisis. Hay que definir los estados de solicitación, evaluar las cargas. El análisis de carga, en general, parece a priori un proceso sencillo, pero no lo es. Normalmente para definir las cargas de un edificio están definidas por un reglamento y resulta relativamente sencillo determinarlas, pero a veces, cuando no se las conoce y hay que hacer un análisis un poquito más exhaustivo, el hecho de cometer un error en la estimación de las cargas nos puede llevar a que la estructura no cumpla con o bien criterios de seguridad, o si la sobreestimamos, nos lleve a diseñar una estructura sobredimensionada y por lo tanto antieconómica. O sea que con lo que es la evaluación de las cargas, yo recomiendo cautela. Bien, después tenemos que analizar las tensiones y las deformaciones para los distintos estados de carga y la verificación de tensiones y deformaciones para los estados de carga y sus superposiciones, el dimensionamiento, el detallamiento constructivo, o sea, definir las armaduras, la posición de las armaduras, en el caso de estructuras metálicas, los perfiles, las uniones, los medios de uniones, verificar toda la seguridad. O sea, todo este último procedimiento sí es una tarea de análisis. Que termina con la elaboración de toda la documentación del proyecto que nos permite construir la estructura. Pero toda esta etapa, o sea, todo este desarrollo de diseño estructural es más complejo que lo que nosotros entendemos por análisis o por cálculo a secas. Ahora bien, ustedes se preguntarán entonces, ¿qué es lo que hacemos los ingenieros? Los ingenieros hacemos, o deberíamos hacer, diseño estructural. Normalmente, como dijimos antes, el análisis es una parte, el análisis es solamente una parte del diseño, que no se puede realizar si no tenemos definido antes la geometría, los materiales, los vínculos y las cargas. Pero la labor del ingeniero comprende la tarea del diseño, que es mucho más creativa y que tiene que tener en cuenta muchísimas cosas más que las que comprende un simple análisis. Y que muchas veces implica trabajar en conjunto con
con el arquitecto que está por allí a cargo del proyecto general de la obra, para poder conseguir soluciones más equilibradas desde el punto de vista estético y desde el punto de vista estático. Normalmente estamos por allí acostumbrados a que un arquitecto venga con un determinado proyecto y la estructura sea una cosa apenas esbozada o ni siquiera pensada. En general, eso conduce a resultados que no suelen ser totalmente satisfactorios. Lo interesante es estar o entender que la estructura es una parte de la construcción que debe ser evaluada conjuntamente con el desarrollo del proyecto. Es decir, debemos desarrollar la estructura paralelamente al proyecto. Una forma de pensar el análisis y diferenciarlo del diseño es que nosotros realizamos el análisis, o sea, el cálculo desde arriba hacia abajo. Es decir, empezamos calculando las losas, de las losas pasamos a las vigas, de las vigas a las columnas y de las columnas a la fundación. Pero el diseño estructural sigue un camino inverso. Nosotros en cierto modo partimos de las bases o el tipo de fundación por allí nos condiciona el resto de la estructura y bueno, y así seguimos hacia arriba. Pero, insisto, las consideraciones del diseño no son solamente estructurales, hay un montón de consideraciones que hay que tener en cuenta. Y dentro de lo que es el proyecto estructural y las que podríamos llamar intenciones formales de ese proyecto, puede haber tres opciones diferentes. Podemos exponer la estructura, la podemos mostrar, la podemos ocultar, la podemos esconder detrás de determinados elementos como puede ser brazos, recubrimientos, o la podemos enfatizar, es decir, la estructura muchas veces en sí misma es o tiene unos rasgos expresivos que hacen muy interesante remarcarla, destacarla y de esa manera conferir a nuestra construcción un rasgo muy particular. Vamos a ver un poquito de qué tratan estas cosas. Cuando hablamos de exponer la estructura, fíjense por ejemplo, y volvemos a Santa Sofía, donde tenemos una cúpula y donde tenemos estas grandes paredes de mampostería que no solamente resisten cargas verticales, sino esfuerzos horizontales. Estas paredes son parte del cerramiento de la construcción y también son parte estructural. Es decir, la estructura que está expuesta simplemente porque se ve y porque en cierto modo es también el método de cierre de nuestra construcción. Es decir, no, la función de este muro es estructural, pero también es una función de cerramiento. Sería lo mismo que si tuviéramos simplemente una losa apoyada en una pared de mampostería, una mampostería, pensemos en una mampostería de ladrillo común de 0,30, una pared cortante, que la terminamos con un enrosado a la vista, cosa de que el ladrillo se vea. Y bueno, en este caso estamos exponiendo la estructura, porque la estructura, además de la losa, está formada por esa pared, que arquitectónicamente le damos ese tratamiento, y está a la vista. La estructura en ese caso vendrían a ser los muros de mampostería. O sea que digamos que se ve naturalmente como una parte de la obra. A veces se le oculta, se le esconde deliberadamente. Por ejemplo, se puede deber este ocultamiento a razones funcionales o estético-formales. Razones funcionales, ¿qué pueden ser? Pensemos, por ejemplo, en una sala de música, en un estudio de grabación, donde requerimos que nuestras paredes y nuestros techos o tengan un revestimiento acústico especial, que van a esconder la estructura por una cuestión funcional. O sea, ese revestimiento acústico es necesario para que nuestra construcción cumpla las funciones para las cuales ha sido destinada y la estructura quede escondida detrás de esa revestimiento. O por condiciones estético-formales, simplemente el arquitecto resuelve que la estructura no debe verse
como puede ser en estas construcciones. Por ejemplo, este es un edificio que está en Barcelona, donde está todo tapado por esta fachada de chapa, ondulada, con huecos dispuestos en forma bastante aleatoria, que es un detalle decorativo que oculta toda posibilidad de ver la estructura. O este otro edificio que no sé exactamente el destino, que está en París, pero donde, bueno, esta forma evidentemente oculta cualquier posibilidad de ver la estructura. Y podemos, sin llegar a hablar de destinos tan alejados, que podemos ver que, por ejemplo, la mayoría de los edificios que se construyen en Bahía Blanca, digo la mayoría, no todos, en general ocultan bastante la estructura. O sea, se trata de esconder vigas, de esconder columnas, principalmente dentro de los departamentos, o sea, se las considera un detalle, digamos, feo, o antiestético, el hecho de que la estructura se perciba. Así que en general, digamos que la estructura está a veces evidente en algunas columnas en la parte exterior, pero poco más. En general no se la destaca demasiado, en general se la esconde. Y a veces la enfatizamos, a veces la sacamos hacia afuera, la mostramos y le damos un protagonismo dentro de la estética del edificio muy importante. Fíjense este hotel en Barcelona, donde toda la estructura está sacada para afuera, es una estructura reticulada, una estructura metálica, que, bueno, soporta cargas verticales y cargas horizontales. Después vamos a hablar un poquito más sobre este tipo de estructuras reticuladas, pero fíjense que lo que se consigue acá es un impacto realmente muy grande, ¿no? O sea, un impacto estético que tiene este edificio cuando lo vemos, nos impresiona y nos llama la atención. ¿Y qué es lo que nos llama la atención? La estructura, porque el edificio no deja de ser un prisma rectangular, pero la estructura está acá muy evidente, muy presente, que está evidentemente enfatizada. Hay muchos ejemplos en los cuales la estructura está enfatizada y es protagonista del aspecto de los edificios. Bien, cuando hablamos entonces de un proyecto estructural, tenemos que tener en cuenta, y ya con esto vamos a terminar, que el proyecto y por lo tanto también nuestra estructura, o sea, el proyecto de la obra y por lo tanto el proyecto de nuestra estructura, va a estar condicionado por algunos de estos factores. Por ejemplo, el emplazamiento y el contexto. El lugar donde está la construcción, el contexto, las construcciones que lo rodean, van a ser en cierta forma determinantes del proyecto, buscando por allí una coherencia, o sea, digamos, ¿cómo diríamos? Un ajuste o una armonía constructiva, o por allí, contrariamente, lo que buscamos es un contraste, es una construcción que sea tan distinta de todo lo que la rodea, que se destaque justamente por ese hecho. Otra condición es el programa y la función, es decir, el programa del proyecto y la función que va a cumplir nuestro edificio. Evidentemente, esta tal vez sea la más importante, la que nunca vamos a poder dejar de cumplir. O sea, nuestra estructura tiene que ajustarse a las funciones para las cuales está concebido el edificio. Si no, no va a servir. Y otras veces vamos un poquito más allá y tenemos también un propósito y un significado. Muchas veces los edificios se hacen para demostrar algunas cosas. Por ejemplo, el hecho de tener el edificio más alto, el hecho de demostrar un cierto poderío económico, y a veces en esos casos puede ser necesario o bien ocultar la estructura con una fachada que quiera poner o que quiera dar énfasis a determinada condición, o por otro lado, como hemos visto también, destacarla, enfatizar la estructura, porque esa misma enfatización de la estructura le va a dar un propósito y un significado a nuestra construcción, que va a ser por ahí destacar de las que la rodean. Es decir que al tiempo que en el proyecto se piensan en las opciones formales y espaciales de la construcción, estas se deben evaluar juntamente con las opciones estructurales.
O sea, los materiales, los soportes, las vigas, los forjados, que son las losas, los acoplamientos que vamos a disponer, de forma tal de ver cómo estos elementos pueden influir, pueden apoyar, reforzar las dimensiones formales y espaciales de nuestra idea de proyecto. Si esto no se hace, corremos el riesgo, o se corre el riesgo, en todo caso, el arquitecto proyectista, de proyectar construcciones que después no se puedan sustentar, o cuya sustentación estructural sea muy difícil, y esto, por experiencia propia, me ha pasado inclusive en construcciones que uno las ve y son formalmente muy sencillas, pero para las cuales están armadas de forma tal que a veces es muy difícil poder concebir una estructura que la pueda sostener de forma eficiente. O sea, no necesitamos hacer construcciones grandes o complejas para no cometer errores. Es decir, lo que les quiero decir finalmente es que este tipo de problemas pueden aparecer en construcciones relativamente chicas y relativamente sencillas. Por eso siempre insisto en que es muy importante una colaboración entre el proyectista, sea este arquitecto o ingeniero, y el ingeniero que está a cargo del diseño estructural. Las grandes obras, algunas de las que se han hecho, algunas fotos que hemos visto acá, responden justamente a una colaboración estrecha, sin las cuales la materialización de esas obras realmente hubiera sido prácticamente imposible. Bueno, y con esto terminamos. Esta es la última diapositiva. Bueno, les doy muchas gracias. Espero que prontamente nos encontremos en el foro para cualquier consulta que ustedes pueden hacer. Y seguiremos con la próxima clase, que va a ser donde ya vamos a empezar a hablar un poquito de los diferentes esquemas estructurales que nosotros podemos adoptar para nuestra construcción. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.